Hola, buenas tardes. Mi nombre es María Jazmín Córdoba Michelena y el día de hoy les estaré presentando mi mapa mental de biología. Aquí te presento la característica de los seres vivos, que es la capacidad de reproducción, el intercambio de información, intercambio de materia y energía, ciclo vital, nacer, crecer y reproducirse y la homeostasis. Objetos de estudio de la biología. Criterio de continuidad. Los mecanismos hereditarios que perpetúan en la especie, genética, evolución. Criterios de unidad, aspectos estructurales y funcionales de los seres vivos, morfología, taxonomía y la ecología. Y el criterio de diversidad, la zoología, botánica, microbiología, micología. Y el criterio de interdisciplinaridad, la bioquímica, biofísica y la biogeografía. Aquí te presento los niveles de organización de la materia. Son categorías o grados en los que se divide todos los componentes existentes, tanto inorgánicos como orgánicos. Esos niveles están compuestos o divididos en tejidos, comunidad, individuo, aparatos y sistemas, celular, órgano, población, biosfera, atómico, macromolecular, ecosistema, molecular, organelo y por último el nivel subatómico. El método científico, ¿qué es? Es un proceso sistemático que sigue una serie de pasos basados en la observación y en la experimentación, gracias al cual obtenemos conocimientos científicos. ¿Cuáles son esos pasos? La observación, la pregunta, la hipótesis, la experimentación, análisis y la conclusión. En conclusión, el método científico nos ayuda en muchas formas, ya que con él podemos sacar conclusiones desde un punto medio y siguiendo una serie de pasos para tener una conclusión más acertada. Moléculas y biomoléculas. Se dividen en tres partes. Una son los bioelementos, y los bioelementos se clasifican igual en tres partes, que son los primarios que constituyen el 96% de la masa total, los secundarios el 3.3% y los oligoelementos el 0.1%. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas son las moléculas constituyentes de los seres vivos. Y tercero, las biomoléculas inorgánicas, que son las necesarias para la vida en general y se encuentran tanto en los organismos vivos como en los cuerpos inertes. Estructuras y tipos de células. Hay dos tipos de células. La primera es las células procariotas. Son organismos celulares más pequeños y representan el grupo más antiguo y más abundante de los seres vivos. Célula eucariota, que es la segunda. Se caracteriza por tener un núcleo rodeado por membranas, en el cual se encuentran cromosomas, en los que el ADN está combinado con proteínas o histonas. La estructura de las células son la membrana celular, el sistema endomembranoso, el citoplasma, orgánulos transductores de energía, el núcleo, material genético y estructuras carentes de membranas. La comunicación celular. Este tema es muy extenso, ya que tiene varios tipos de comunicación. Bueno, la comunicación celular es la transferencia de información de una célula a otra. Las células se comunican entre sí mediante señales directas entre ellas o mediante la emisión de una sustancia recibida por la otra célula. Te voy a mostrar algunos de los tipos de comunicación de células. Es la comunicación parácrina, la comunicación gaseosa, la comunicación diostácrina, comunicación autócrina, comunicación endocrina y la comunicación nerviosa. El siguiente tema es la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Es el proceso químico que se produce en las plantas, las algas y algunos tipos de bacterias cuando se exponen a la luz del sol. Se divide en dos fases, la fase luminosa y la fase oscura. La fase luminosa es la primera etapa de la fotosíntesis y depende directamente de la luz o energía lumínica para poder obtener energía química en forma de ATP y NADPH. La fase oscura es la independiente de la luz. Las reacciones oscuras, en esta se produce la fijación de CO2 y también se divide en tres partes, la fijación, reducción y regeneración. Respiración de mitocondrias. Se divide en dos fases, la anaerobia y la aerobia. La anaerobia se desarrolla sin presencia del oxígeno y la aerobia puede vivir con oxígeno. La fase 1 de la anaerobia es la glucólisis y la fase 2 es la aerobia, que es el ciclo de Krebs. ¿Cuál es la estructura de la mitocondria? Poseen dos membranas, una membrana externa lisa y una membrana interna muy plegada, cuyas imbricaciones reciben el nombre de crestas. Ciclo celular es el nombre con el que se conoce el proceso mediante el cual las células se duplican y dan lugar a dos nuevas células. El ciclo celular tiene distintas fases, que se llaman G1, S, G2 y M. La fase G1 es aquella en la que la célula se prepara para dividirse. Para hacerlo entra la fase S,
que es cuando la célula sintetiza una copia de todo su ADN. Una vez se dispone del ADN duplicando, hay una dotación extra completa del material genético. La célula entra a la fase G2, cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. El siguiente paso es la fase M, cuando tiene lugar la mitosis, es decir, la célula reparte las dos copias de su material genético entre sus dos células hijas. Después de haber completado la fase M, se obtienen dos células de donde se había solo una, y el ciclo celular empieza de nuevo para cada una de ellas. El siguiente tema es la reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en el cual cada célula se divide para formar dos células hijas distintas. ¿Cuáles son sus tipos de reproducción? Se dividen en dos. La mitosis. Es la forma más común de división celular de células eucariotas. En este proceso, la célula replica su material genético completamente, empleando para ello un método de organización de los cromosomas. El siguiente es la meiosis. Este es un proceso más complejo que produce células haploides con la mitad de la carga genética, tales como las células sexuales o gametos dotados de diversidad genética. Esto con el fin de aportar la mitad de la carga genómica durante la fecundación y así obtener la descendencia genéticamente única. Las fases de la reproducción celular es la interfase, la profase, la metafase, anafase, telofase y por último la citocinesis. Bueno, y así concluyo mi mapa mental de biología.